Sí. Se enoja. Se enoja. Sí. Se enoja. Ya, Javier. Perdón. Por no decir un ensayo, una reflexión larga. Luego ya sabes cómo se pone. Pero el otro que encontré es de Ciro Muroyama, que también es alguien que constantemente habla de estos temas y la importancia de discutir estos temas. Porque son súper valiosos, ¿no? Pienses lo que pienses, seas de los que quiere transformar, reformar, ajustar, sí es un debate que creo que partiendo de esos datos vale la pena tener, ¿no? Ahora, el decir estamos mal, digo, no por tomar el tema de la regeneración, renovación, revolución, pero el censo 2010 no dice que estamos mal. Yo te diría que la realidad alcanza para los 4. Yo sí creo... Híjole. Hay cosas que la realidad no te permite decir. No puedes decir que en este país viven 90% son pobres. Hay cosas que la realidad no te permite decir. Pero yo creo que sí es posible, con los datos, como siempre, posible construir un argumento relativamente sólido para los 4. A ver, pero lo que demuestra el censo, Javier, es indudable, es que con todo y el crecimiento bajo, con todo lo que tú quieras, hubo una mejoría en estos 10 años de las condiciones socioeconómicas de la mayoría del pueblo de México. Eso lo dice, es indudable, eso dicen los datos. La pregunta es ¿por qué negar esa mejoría? Porque no es un asunto de relativizarla, de decir sí, pero no es suficiente, sino hay una negación. Y la respuesta es muy simple, porque la mayoría de este país, de los votantes, es de oposición. Lo es ahora, lo fue antes, es de oposición, no le gusta pensar que el gobierno por el que no vota puede tener éxitos o puede tener resultados que contradicen la idea de que debe salir inmediatamente del poder. Y esto empieza obviamente en los partidos políticos y termina en los periódicos y en la opinión pública y en los columnistas. Ahora, si tú vas y le preguntas a la gente en general, y eso en varias encuestas recientes, una de ellas la que publicamos en Nexos, si siente que el país va mejor o peor, te dicen el país va peor. Sí, pero yo... Y usted comparado consigo mismo hace 10 años, ¿cómo está? Ah, no, yo estoy mejor. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la que él dice de sí mismo. Y la mayor parte de los mexicanos coincide cuando mide su propia vida y su propio bienestar con lo que dice el censo. Sí. Yo diría, en cuanto a comparación, obviamente la comparación, una comparación clave es contigo mismo, cómo estaba en 2000, cómo estoy ahora. Pero creo que hay por lo menos otras 3 comparaciones que hay que también hacer. No hay que descartar la comparación con uno mismo. Hay que compararte con similares, otros países. Que no nos va mal, tampoco. No estoy diciendo que nos va mal, yo no estoy ahorita nada más. Hay que compararnos con similares, hay que compararnos con nuestros objetivos propios. Una cosa es cómo estamos en 2000, cómo estamos en 2010. Igual también habría que ver cómo queríamos estar en 2010 cuando estábamos en 2000, lo logramos, no lo logramos, en esto nos fue bien, en esto no tan bien, etcétera. Y la última comparación obvia, que es la ambiciosa, digamos, es con mejores prácticas, ¿no? Cómo nos gustaría estar, cómo quisiéramos estar, ¿no? Y yo creo que hay que hacerlas todas ellas, Fíjate ¿no? que yo hago en mis conferencias, y ha resultado muy interesante, la comparación generacional. Yo muchas veces les pido al público, les digo, a ver, piensen ustedes en sus padres, ¿no? Ustedes tienen mejores satisfactores materiales, más oportunidades o menos satisfactores materiales y menos oportunidades que sus padres. Y yo te diría que el 90% de la gente levanta la mano cuando se les preguntan si están mejor que sus padres. Y yo hago esa prueba, digo, es una muestra sesgada, no es representativa, pero para mí es muy interesante que la gente sí siente que en su generación les ha ido mejor que en la pasada. Ahora, y para todas, para los jóvenes, para los de edad media y para los viejos. Pero hay una cosa más que es muy contradictoria, porque en realidad, aunque son los 10 años del PAN, esto inevitablemente incluye por lo menos 2 o 3 años de Cedillo. Sí, no, o más. Es decir, esto no es nada más... Dices para la estabilidad. Bueno, digamos, el origen de estos buenos resultados es la estabilidad. Lo que dice Héctor, y tiene razón. Ahí está el origen. Sí. Y resulta, pero también muchas cosas que se sembraron, como por ejemplo oportunidades que reducen la pobreza, por ejemplo el principio del programa de vivienda, muchas otras. Bueno, el PRI no tendría por qué estar despotricando y diciendo que hay un nuevo pobre cada 5 minutos, porque ellos son parte de este éxito.
sobre todo, insisto, los últimos 3 años de Zedillo, a menos de que resulte que Zedillo no es de nuestros priistas, diría Moreira, es de otros. Yo diría que si comparas cada década con la anterior, te va a ir mejor en México. Yo estaría dispuesto, bueno, sí, igual ahí hay una rara. No, la del... ¿Quién sabe que el censo mejor que en 1990 sí, y que en 1990 está mejor que en 1980? No, la 80-90. 80-90 es la única que yo tendría. Ahí tengo mis dudas. Bueno, fuera de esa, yo creo que fuera de esa, yo creo que en general. 90-90. Pero fíjate el discurso de... 80-90. Si ves el discurso, acabamos de tener el Día Internacional de la Mujer. Yo no tengo la menor duda que en 2010 las mujeres están mejor que en 2000 y que en 2000 están mejor que en 1990 y en 1900 están mejor que en 1980. Pero ¿cuál fue el discurso que escuchamos? ¿No? Fue un discurso de que está fallando, sigue siendo un discurso ambicioso, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo sí entiendo, o sea, no descartar las mejorías, ¿no? Y sí veo que el no reconocer avance es absurdo cuando está ahí muy claro. Pero sí entiendo este discurso de qué más podemos hacer. Pero también hay una cosa, que en cada uno de esos diseños pasó algo que no pasó en este, el descalabro financiero. Claro, la estabilidad. En ninguno, desde los años 60, en este sí, ¿no? En 70 sí, en 80 sí, en 90 sí, y en este no. Bueno, hubo una caída de la economía, recesión mundial que afectó más a México que a otros países, pero no hubo devaluación, no hubo pico inflacionario, tasas de interés altas. Nada de eso sucedió, nadie perdió su patrimonio, mucha gente, por desgracia, perdió su empleo. Sí. Aunque lo están recuperando, pero nadie perdió su casa, su coche, su esto, su otro, como pasó en cada una de las anteriores. Entonces, yo creo que ya es un camino virtuoso. Sí, que lo que no entiendo yo es por qué, por lo menos el PRI y el PRD los entiendo. O sea, para ellos es imposible, está en el gen. Es el chip perredista, no permite aceptar que este no sea un país de pobres. Pero el PRI, ¿cómo para qué? Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con el tema de la semana. ¿Cómo deben los partidos escoger a su candidato presidencial para el 2012? Bueno, el sábado 5 de marzo el presidente Felipe Calderón, en un discurso ante la nueva dirigencia panista, hizo un llamado a sus compañeros de partido de buscar al mejor candidato de cara al 2012. En el auditorio de la sede nacional del PAN, el presidente Calderón argumentó, y aquí lo cito: sugiero respetuosamente que nos aboquemos todos a ver en cada distrito electoral, en cada estado, en cada puesto de elección popular, quién verdaderamente, militante o no, puede responder a ese atributo de ser la o el mejor, porque lo que está en juego es nada menos que el futuro del país y no solo el futuro en el gobierno de Acción Nacional. Ganar elecciones significa también y fundamentalmente proponer los mejores candidatos y candidatas, no los que merezcan más por méritos partidistas, no los que pertenezcan a este o aquel grupo, simple y sencillamente los mejores. Eso es lo que dijo, evidentemente en otro tono, el presidente Calderón. Como era de esperarse, este comentario no cayó al parecer nada bien entre sus correligionarios. El dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, salió de inmediato a negar las posibilidades de un candidato no panista en el 2012, mientras que varios posibles contendientes a la candidatura blanquiazul afirmaron que en el PAN nadie da línea para elegir candidatos e insistieron que hay fuertes cuadros de Acción Nacional para contender por la candidatura de este partido a la presidencia en el 2012. Por su parte, pues el nuevo líder nacional del PRI, Humberto Moreira, pues aprovechó para argumentar que el presidente Calderón se aventó una chuza
y de un solo tiro derribó a los 10 precandidatos que, según él, había firmado el líder nacional panista Gustavo Madero, estaban perfilados dentro de su partido. Pero más allá de las disputas internas dentro del PAN y de las observaciones de otros partidos sobre las declaraciones del presidente Calderón el pasado sábado, vale la pena preguntarnos en términos generales cómo deben los partidos escoger a su candidato presidencial rumbo al 2012. Javier. Creo que hay dos temas, grandes temas. Un tema de perfiles, qué perfil, y un tema de procesos, cómo escoges a quién escoges. Yo ahorita me voy a enfocar en perfil. Y más que hablar de candidato, yo hablaría de líder político. Porque estamos hablando no solamente de una elección, sino que de un futuro presidente. Y creo que hay que hablar del paquete completo y prefiero la figura del líder político. Y si ahorita preguntas a la gente, a ver, ¿qué quieres en un líder político? Te da una larga lista que nadie más que un dios, tal vez no el dios, pero un dios griego cumpliría. ¿Sí? Y sin embargo, cuando lees la lista dices, no, pues estaría bueno, no, sería sensacional si nuestro líder tuvieras. No, o sea, la lista parece ser una lista atractiva, pero imposible de cumplir. Entonces estamos en esa paradoja. Y creo que la única manera de resolver la paradoja es argumentando que más que pensar en el líder, hay que pensar en líder y seguidores. Y en la dinámica que se genera entre líder y seguidores. Hablamos la otra semana de la importancia de los subsecretarios y de los directores generales, y creo que esa es la dinámica que hay que buscar. Una dinámica que permita un liderazgo ser efectivo requiere de un cierto tipo de seguidores, y yo destacaría una característica: un seguidor que esté dispuesto a decirle al presidente o al candidato, estás equivocado. ¿Sí? Lo que llaman los expertos un disenso constructivo. Y aquí hay una gran anécdota de un director famoso de General Motors, Alfred Sloan, que en una junta muy importante iban a tomar una decisión de la mayor importancia para General Motors. Dice el director Sloan, dice, bueno, estamos totalmente entonces de acuerdo en esto. Y todo el mundo, sí. Y dice, bueno, entonces en ese caso suspendemos la reunión, tómense unos días y hay que generar algo de disenso, porque a menos de que haya disenso en este tema, no estamos entendiendo la decisión que estamos tomando. ¿Sí? Entonces yo sí creo que hay que buscar ese disenso en tus seguidores, y yo quisiera un candidato, un presidente que buscara ese disenso en sus seguidores. Ya lo hay en la oposición, pero también tiene que haberlo adentro. Y aquí, por ejemplo, en el medievo quiero sugerir una propuesta de reforma política. En monarquías medievales, la única persona capaz de contradecir al rey y de arriesgar, sin arriesgar su pescuezo, era el bufón. Y creo que debería de crearse un nuevo puesto en el gabinete del bufón presidencial, que esté constantemente. ¿Te gustaría a ti ser el bufón? Yo sería feliz de decir el señor no. Uy, yo sí creo que sabemos quién es el de este programa, ¿eh? En el sentido del señor no. El señor sí. El abogado. No que anda diciendo chistes. No. El que dice no. De contradecir al rey. Sí, de contradecir al rey. A ver, bueno, ¿ustedes qué? Pues, Héctor. Pues mira, yo no sé si el disenso va a ser constructivo o destructivo, pero yo sí creo que acabas de hacer un elogio involuntario al presidente Calderón, porque desde luego que esa iniciativa que ha tenido va a provocar un gran disenso en su, sí, ya está como dicen los clásicos taurinos, va a pinchar en hueso. Yo realmente no creo que, conociendo no mucho, pero lo que conozco el PAN, no creo que sea un partido, creo que no hay ningún partido en México capaz de ceder por consideraciones estratégicas de su presidente la candidatura del partido, aunque la pierda, a un externo supuesto ganador de una contienda cerrada. Yo creo que prefieren perder. Lo que están haciendo es prefieren perder. Bueno, yo preferiría con uno de los de ellos a ganar con alguien externo. Yo preferiría, si tú ves el tema de las alianzas, en donde el PAN prácticamente, pues es que no tenían ninguna opción. Pero la presidencia de la República, yo creo que sería casi como un agravio, casi como una confesión de fracaso histórico de un partido como el PAN, decir no tengo un candidato para contender y por tanto necesito el auxilio de quiénes, porque tampoco son muchos, no, son unos cuantos, poquitos. Los que se escuchan. Los que se escuchan y los que tienes posibilidad de construir, los que más o menos se han construido.
que no tienen realmente ninguna relación con el PAN. Si a los que tienen relación con el PAN, como a Santiago Krill, le ha costado sangre, sudor y lágrimas hacerse medio confiable para ese partido, que es de verdad, que tiene una historia regional, que tiene una militancia efectiva, que está llena de